Bueno, pues si te parece, David, cuando quieras comienzas, yo silencio para evitar ruido de fondo y bueno, te presento para empezar. David Freire Lista trabaja actualmente en el IRME, en el CSIC, desde hace poco tiempo y anteriormente estuvo bastante tiempo trabajando en la Universidad de Trás-os-Montes, en Villarreal, al norte de Portugal. Y bueno, no quiero alargarme en presentaciones, yo creo que lo mejor es que la presentación lo haga él y así no fallamos. O sea que cuando quieras, David. Muchas gracias y también muchas gracias a la Sociedad Geológica de España por darme esta oportunidad de presentar estos últimos trabajos que he hecho. Bueno, pues como decía antes Eduardo, en la Universidad de Trás-os-Montes, en el Douro, y anteriormente en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, exactamente en un centro mixto que se llama, bueno, pues, Instituto de Geociencias, aquí en Madrid. Pues voy a comenzar ya, sin más preámbulos. Eh, Uno de mis cometidos es que trabajo en la Comisión de Heritage Stones, que esto es una comisión de la Unión Internacional de Geociencias y tiene pues como objetivo poner en valor las piedras utilizadas en el patrimonio construido. Y también otorga una distinción que se llama Heritage Stone a esas piedras que han tenido una importancia relevante en la historia de la humanidad y que constituyen pues ciudades, ¿no? En este caso, hace unos años, en el 2019, he presentado la candidatura del granito de Alpedrete, que es un granito de aquí, de la Sierra de Madrid, como vamos a ver ahora mismo, y ha sido concedida. Ya el año pasado también presenté otra candidatura, en este caso de la caliza de Arsá, en Portugal, y también afortunadamente ha sido seleccionada. Y bueno, pues estos son los objetivos que tiene esta comisión de Heritage Stone. Y es eso, pues establecer esos estándares para el reconocimiento de piedras utilizadas en la construcción tradicional y que han sido y que tienen una importancia, como decía antes, mayúscula en la historia tanto de la humanidad como pues, de cada una de las ciudades. Y el año pasado, en el 2024, se publicaron las primeras 55 Heritage Stones a nivel mundial. Y el granito de Alpedrete, un granito madrileño, pues está entre una de ellas. Curiosamente, este libro está dividido por tipos de piedra, sedimentaria, metamórfica e ígnea. La primera ígnea es Alpedrete, porque están escritas por orden alfabético, y la primera metamórfica o sedimentaria, perdón, es la Apero de Ansá, también empieza por A. Bueno, voy a hablar un poquito sobre esta piedra, sobre el granito de Alpedrete, que se encuentra pues en la Sierra de Guadarrama, un poquito de Madrid, como a unos 40 kilómetros está Alpedrete, y pues es un granito de grano medio, fino, muy homogéneo, y en Alpedrete pues hay muchísimas canteras históricas, ya que este granito, pues el 80-90% del granito que constituye los edificios históricos de Madrid es el granito de Alpedrete y de alrededores. Las piedras, pues hay muchísimo patrimonio asociado a las piedras, patrimonio ya sea tangible e intangible. Y dentro del intangible podemos pues ver y reconocer muchas fiestas. San Pedro pues viene de piedra, ¿no? En Portugal había muchísimas, Nuestra Señora da Pena. Nuestra Señora da Pena no viene de Saudade, sino que venía originalmente de piedra. Como vamos a ver a lo largo de esta presentación, los humanos estuvimos siempre muy ligados a las piedras, ¿no? Y algo que repito siempre, y yo que me dedico pues a la localización de canteras históricas y a trabajar con piedras utilizadas en construcción tradicional, muchas veces encuentro que muchas canteras, especialmente las prerromanas, están en localizaciones que se llaman MOR, porque el nombre comienza por MOR, Moura, Matamoros, Moralzarzar, Moraleja, eh,
Pozo da Moura, Moura Bella. Este mor es una raíz prerromana que tiene unas connotaciones referentes a la geología. Obviamente, cuando se hablaba este lenguaje, entre comillas, que eran sonidos que expresaban muchas ideas, pero este mor significa tiene una connotación de geología, de piedra, característico. Y bueno, cuando ya busco o encuentro canteras más recientes, pues canteras después de los romanos, muchas veces, obviamente no siempre, pues se van a llamar pena. Bueno, este patrimonio intangible también se está perdiendo, pues la forma tradicional, que ya no es rentable, obviamente, de corte, de labra y de extracción de la piedra. Yo siempre suelo decir que cada sillar es único e irrepetible, porque tiene impreso pues la marca de ese cantero que lo ha cortado, ¿no? Que lo ha labrado. Aquí en la sierra, en la Sierra de Madrid, se decía que cada taller de cantería tenía su propio cantar, la pedra, porque era el ritmo, la frecuencia de talla y de corte y de abujardado, pues era característico para entre unos y otros talleres. Más adelante vamos a hablar de esos abujardados y cómo estos abujardados afectan al granito y le van a proporcionar pues unas determinadas características de durabilidad. También la posición y la instalación de sillares tradicionales pues tiene unos determinados códigos y normas que debemos conocer si nos dedicamos a la conservación del patrimonio. Bueno, pues también hay ya dentro del patrimonio tangible, pues iglesias, palacios, teatros, puentes, bueno, un sinfín de edificios construidos en granito, no solo en Madrid, sino también en Valencia. En Valencia, pues este edificio, que es el Monte de Piedad, se ha construido en 1932 con el granito de Alpedrete. Y, bueno, pues patrimonio industrial y muchísimo pues fuentes mobiliario urbano, vamos. Es muy importante conservarlo y cuidarlo, porque también las ciudades cada vez se parecen más con la globalización, pues las marcas corporativas tienen su propia imagen y podemos encontrar pues una marca corporativa en todo el mundo con su mismo escaparate, mientras que el escaparate de cada ciudad deben ser sus piedras de construcción y debemos cuidarlas y limpiarlas para que sea una seña identitaria de cada una de las ciudades, sus piedras, que lo son. Madrid tiene este color plateado por el granito de la sierra. Y materiales de pavimentación, también construidos con la piedra berroqueña. También todo el centro de Madrid estaba pavimentado con adoquines. Y hoy esos adoquines están cubiertos, por lo que uno de mis objetivos en esta nueva etapa será recuperar en la medida de lo posible estas piedras que son únicas y irrepetibles, que ha sido un cantero que los ha labrado. Normalmente estos adoquines, en muchas zonas, pero de aquí los adoquines normalmente venían de Colmenar de Oreja. De Colmenar Viejo, perdón. Y también estos adoquines nos van a servir, si los recuperamos, para mitigar algunos accidentes. La tendencia a nivel mundial es que los coches sean eléctricos, no hacen ruido y si los centros tienen recuperamos estos adoquines de los centros, pues podremos también salvar vidas incluso. Y también, bueno, pues mucho patrimonio rural que está olvidadísimo, construido con granito. Por lo tanto, el estudio de este granito pues va a repercutir en el turismo que llegue a una ciudad y a la belleza de esta ciudad y a la distinción de esta ciudad. He hecho un trabajo relacionado pues con el estado
de las calles de Madrid. Y en el barrio de Las Letras he hecho una cartografía para ver cómo es el estado de todos estos zócalos que, que la mayoría de las casas, o casi el 100% de las casas del centro de Madrid, tenían 3 hiladas de sillares de granito, que son estas que vemos aquí, que muchas veces están cubiertas por otros materiales o no se le da la importancia que deben tener, ¿no? Porque lo tiene primero, otra vez, repito, el carácter a la ciudad. Una cosa interesante que me he dado cuenta al hacer ese trabajo, pues es el carácter de sostenibilidad que tenían antiguamente, pues, los trabajos. Las 3 hileras de granito de los zócalos pues se interrumpían debajo de las ventanas. Y debajo de las ventanas había un único sillar, mucho más estrecho, que se podía eliminar, sacar, para abrir una puerta y no destruir pues el aparejo del zócalo. Entonces, pues es bueno saber estas cosas, porque algunas recuperaciones no se ha recuperado, como es el caso de la imagen de la derecha, pues esa losa de granito. Aquí en esta imagen, en la imagen B, se ha retirado este granito y después para abrir una puerta, y después se ha puesto pues cemento y dejado ahí el espacio que antes ocupaba el granito. Bueno, pues vamos a ver más adelante los resultados de este trabajo, pero vemos que hay pues vitrinas o estos escaparates de madera que están muy protegidos, cuando vamos a ver cuando muchas veces pues las piedras no están tan protegidas. En la foto B lo vemos pues una fachada con bloques de granito que ha sido rascado para conservarlo, ¿no? O también podemos ver pues casos como se ha recubierto esa fachada original con bloques de granito que no tienen nada que ver con el granito de la Sierra de Madrid. Incluso con peores calidades de durabilidad. En este caso, pues se ha recubierto con una placa de unos centímetros cuando los bloques de granito auténtico y original pues son mucho mayores. También vemos la evolución de algunos comercios, de algunos, en este caso es un bar, que en el 2016 pues, presentaba esta apariencia, en el 2017 lo limpiaron y recuperaron el zócalo de granito, y en el 2018 cambiaron ese zócalo de granito tradicional, de granito de la sierra, por un mármol que no tiene nada que ver con la tradición o la historia de Madrid. Y sí que recuperaron, posiblemente la ordenanza municipal así lo pidió, sí que recuperaron pues estos escaparates o esta estructura de madera. Bueno, los resultados de este trabajo, pues vemos en esta imagen, son los zócalos originales de granito. Es decir, en cada calle, aquí están representados con color verde las calles que tienen entre un 80 y un 90 de zócalos de granito originales, ya sean tapados o no tapados. Esas casas tenían un zócalo de granito originalmente, que es la mayoría. Y en esta otra imagen vemos cómo esos zócalos, que originalmente eran de granito, la sierra, se han tapado con otros elementos. Obviamente, y los resultados así lo dicen, pues son esas calles que tienen mucho mayor tránsito, que los comercios cambian mucho más de uso y se producen reformas y se cambian con materiales que no tienen que ver con el granito, bueno, el granito de la sierra. He escrito muchos artículos relacionados con el tema. Bueno, en este caso, pues, estoy Centers, sobre este tema específico del barrio de Las Letras, y otros pues artículos también relacionados con las piedras tradicionales de Madrid. Siempre he insistido mucho en la divulgación de la ciencia, y para eso he escrito pues algunos libros, tanto y
y además de artículos científicos, pues se procuró hacer artículos en revistas de divulgación histórico, muy interesante. Bueno, en periódicos, muchas entrevistas en radio, en televisión, hablando siempre de el granito o las piedras, no solo el granito, las piedras de construcción de Madrid. Bien, todo esto está dando unos pequeños frutos, ¿no? Se trabaja, yo creo que bueno, se trabaja para algo y actualmente pues hay algunos grupos de investigación, en este caso en la UCM. José Francisco Martín Duque está realizando un trabajo de restauración, bueno, o realizó un trabajo de restauración de canteras en Alpedrete. Y estas canteras y esta restauración, bueno, pues se hace siguiendo unos parámetros ecológicos y unos, bueno, pues otros de estabilidad, de laderas y demás, pero siempre dejando un frente abierto para restauración, para utilizar esas piedras como material de restauración. Hay que señalar que las canteras históricas actualmente no son competitivas, no son rentables. ¿Por qué? Porque es que antes el transporte, la mano de obra, como veíamos en las primeras imágenes, eran pues manual, el transporte con bueyes y eran hombres que estaban ahí trabajando de sol a sol. Por lo tanto, tenían que tener unas características estas canteras de estar muy fracturadas para poder extraer bloques más o menos pequeños y poderlos transportar. Hoy en día lo que queremos son bloques grandes que no estén fracturados y que los podamos cerrar en unas medidas mucho mayores, ¿no? Por lo tanto, si no conservamos estas canteras históricas, no vamos a poder restaurar ese patrimonio con estas piedras tradicionales y originales de cada una de las ciudades, ¿no? Bueno, aquí simplemente mostrar algunos ejemplos del antes y después de las obras que se llevaron a cabo en la zona de Alpedrete para recuperar estos espacios que obviamente, y daros cuenta que Madrid, bueno, pues es una ciudad grande y que hasta mediados del siglo pasado se construía casi todo con granito de la sierra, por lo que pues estaba muy degradada toda esta zona, ¿no? Bueno, pues voy a cambiar totalmente de área y de tema. Y ahora nos vamos a viajar a esta parte creo que es más entretenida. Vamos a viajar a Malta. Vamos a ver, pues, el templo sur de Matra, que he ido, pues, en unas ocasiones y he visto que allí, en el umbral de la puerta, había este dique de sílex. Yo cuando lo vi, dije, bueno, esto no está puesto aquí por casualidad. Como he dicho anteriormente, las piedras tenían un significado importante y siempre digo que este hombre prehistórico tenía un conocimiento del medio mucho mayor que nosotros, porque dependía directamente de él. Y entonces utilizaba pues la magia, o utilizaba las propiedades petrofísicas de cada una de las piedras para algo. Y ahora estoy trabajando y estudiando sobre el tema, porque creo que es algo muy interesante, pero bueno, en esta presentación no voy a profundizar en ello. Voy a profundizar aquí, en este sílex, ¿no? Que me puse a investigar y digo, ¿qué pusieron aquí? ¿Qué marcaban aquí en este umbral? Bueno, pues lo que marcaban era el punto de encuentro de los solsticios y de equinoccio, y está ahí justo marcando ese punto, ¿no? No, las piedras no, normalmente cuando vemos una piedra en un registro arqueológico, una piedra extraña, no es al azar, está elegida por algo, por algún motivo, y tenemos que ver por qué. Y en este caso, pues, nos vamos a ir ahora a Villarreal, donde está la UTAD, la Universidad de Trasomontes Alto Douro. Yo trabajaba pues, en esta universidad y dependía del Centro de Geociencias de la Universidad de Coimbra. Esta universidad está no Alto Douro, en Ateiro, una zona en donde vamos a ver se producía mucho vino, entre otras cosas, y es una zona recóndita, una zona muy poco poblada, en donde se ha conservado muchísimo un patrimonio arqueológico excepcional.
Otras cosas, pues dólmenes, por ejemplo, de aquí vamos a hablar del dolmen do Alto do Cotorino, que es este. Cuando fui allí por primera vez, me llamó muchísima la atención la localización de este dolmen, porque estaba en una zona de metasedimentos, de esquistos y demás. Cuando las lajas, las piezas que constituyen el dolmen, son de de granito. Entonces yo dije, bueno, esto, ¿por qué construyeron aquí el dolmen si a unos metros estaba el afloramiento o está el afloramiento de granito? Sería mucho más fácil hacerlo, desplazar el dolmen, bueno, hacerlo encima de granito y no tener que desplazar todas estas losas con esos medios que tenían nuestros antepasados, con esa carencia de medios que tenían nuestros antepasados. Pero ahí está otra vez el poder de la magia, y ahí está el poder místico y el poder de los dioses, que hizo que ese dolmen no se construyese, hubiese desplazar estas piedras a ese lugar. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver por qué. Aquí en las cercanías pues hay un granito equigranular de grano más o menos fino y un granito con fenocristales de feldespato, ¿no? Y pues vamos a ver aquí, espera, no sé si... Vale, y lo construyeron aquí en esta zona. El dolmen pues, lo cubrían con piedras. Hizo un conteo y obviamente, bueno, hizo un conteo de todas las piedras que utilizaban para cubrir esta sepultura, y he visto que había pues entre un 70% de cuarzo. Claro, ahí ya fui entendiendo por qué construyeron allí el dolmen, porque el cuarzo tenía un poder mágico. El cuarzo para ellos era algo especial y por eso construyeron aquí. Normalmente yo voy a visitar dólmenes, porque me dedico a esta profesión, y siempre encuentro, o muchas veces encuentro, un filón de cuarzo muy cerca del dolmen. El otro día fui a visitar un filón de cuarzo, un filón que tiene pues, amatista, cuarzo ahumado. La verdad que es un filón muy especial porque tiene una gran variedad de cuarzos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que el pueblo que está al lado, se llama Anta. Entonces ya dije yo, mira, fíjate, estoy confirmando lo que siempre decía, ¿no? Siempre van a estar ligados al cuarzo. Y por eso construyeron aquí este dolmen. Y este dolmen pues tiene 8 piezas con este granito con feldespatos mucho más grandes. Y solo una pieza con este granito pues equigranular. Cuando este granito, que es de grano más fino y equigranular, está más cerca, bastante más cerca. Especialmente hablando cuando, en términos de longitud, cuando hay que transportar las piezas sin rueda y a mano. Vemos aquí los afloramientos de ese cuarzo de grano fino, que está más o menos a 200 metros, y vemos aquí los afloramientos de este cuarzo con fenocristales, que está más o menos a medio kilómetro de distancia. Pues, es muy fácil entender por qué han elegido el cuarzo, el granito más lejano. Pues porque las fracturas de este afloramiento permiten una extracción y un transporte más fácil de estas lascas. De hecho, casi fijaros, esta era simplemente transportarla y llevarla, ¿no? Mientras el otro afloramiento, que es esto, pues los bolos se presentan mucho más esféricos. Y aquí, bueno, pues este desplacado, que vamos a hablar y profundizar en el tema, que permitía esa fácil extracción. Y vamos a profundizar en el tema de la extracción, de los bloques de granito en las
canteras tradicionales que actualmente, pues, con otros medios mucho más sofisticados, pero continúan utilizando estas leyes o estas direcciones de corte, ¿no? En una cantera tradicional era fundamental conocer la ley o el andar de la cantera. ¿Qué es la ley o el andar? Pues es la dirección por la cual se divide o se corta más fácilmente el granito. Hay otra dirección que se llama la mano buena, que sería la segunda dirección más fácil de cortar. Y por último, la mano mala, que como su nombre indica, sería la dirección por la cual es más difícil dividir el granito, ¿no? O la piedra. En este caso estamos hablando siempre de granito, porque si hablamos de una piedra pues, sedimentaria, todas estas direcciones pues, están muy relacionadas con la propia sedimentación y estructura sedimentaria. Estas direcciones vienen marcadas por las fracturas de descompresión. Aquí, en este afloramiento, vemos estas fracturas de descompresión, que son estas, pero también en el medio hay microfisuras de descompresión, y eso es lo que va a determinar la ley. Esas microfisuras, lo vamos a ver, creo que lo vais a entender todos. Aprovechando esa dirección, los canteros hacían unas líneas, ponían sus cuñas y cortaban la piedra para hacer bloques. De hecho, ellos utilizaban una pluma como esta para marcar la dirección o marcar la ley o el andar de la piedra. De esta forma, con esta línea, ya iban a picar en esa dirección para cortar la piedra. Fue justo en esto es en Colmenar Viejo, donde me di cuenta de que era un concurso entre antiguos canteros que, bueno, se juntaban pues para rememorar esa tradición cantera de la localidad, y ahí me di cuenta que el que ganó no era el que había cortado la piedra más rápido. El que ganó era el que había dejado el plano más recto. Y ahí me di cuenta de muchas cosas, porque mi tesis doctoral fue sobre durabilidad del granito utilizado en construcción en Madrid. Hicimos ensayos de envejecimiento artificial acelerado. Y yo en mis probetas no veía lo que veía en los edificios, ¿no? Me acuerdo una vez que estaba esperando a una amiga en el Prado, hacía así, tocaba a los sillares y notaba algo hueco por dentro. Vamos a ver qué es eso hueco. Y notaba algo hueco y decía yo, bueno, estos sillares tienen aquí 300 años y por dentro se nota que está hueco, pero en mis probetas no le pasa eso. Pues aquí, en este concurso, me he dado cuenta por qué pasaba eso, por qué pasa eso. Entonces, ¿qué decidí hacer? Pues fui al Torbete, fui a una cantera tradicional y le dije al cantero, por favor, dame una muestra que esté orientada de acuerdo con las direcciones de corte de granito, es decir, de acuerdo con la mano mala, la ley y el andar. Bueno, por lo que cogí esta probeta e hice láminas delgadas, siguiendo estas tres direcciones. Las láminas delgadas las embutí en fluoresceína. Esa fluoresceína pues es un líquido que también se utilizan los oculistas para ver las fracturas, si hay alguna raya en la córnea, si hay algún rayazo, bueno, es perfecto. Y lo que hace la fluoresceína, bueno, pues si lo alumbras con una lámpara de mercurio, da luz, ¿no? Entonces podemos ver cómo es el sistema de fracturas dentro de una roca. Pues, ¿cuál es la técnica que utilicé? Bueno, pues hacía un mosaico de imágenes petrográficas, es decir, de imágenes vistas en microscopio petrográfico, y le superponía esa imagen de fluoresceína, con el microscopio de fluorescencia. ¿Y qué veía? Bueno, pues veo las fracturas. Entonces aquí es como si viese una lámina en esta dirección. Eso es un bloque de POSIT y vemos una lámina en esta dirección, es decir, en el plano de ley o andar.
paralelo a las fracturas de descompresión, que serían estas, ¿no? Quiero que os fijéis en las fracturas intracristalinas. Bueno, o transcristalinas, o intracristalinas. Quiero que os fijéis en las fracturas. Las fracturas van a estar aquí representadas por las marcas más amarillas, más brillantes, ¿no? Y aquí vemos que, sobre todo, hay fracturas que bordean los cristales. Estas, hay algunas dentro, pero muy poquitas. Normalmente están bordeando los cristales. Estamos cortando el granito en esta dirección. ¿Qué pasa si lo cortamos así? Pero también fijaros, para los que son geólogos, en las dimensiones de esta imagen. Pues tiene más de 1 centímetro de, digamos, una superposición de muchas imágenes fotográficas, porque así vamos a tener una imagen mucho más representativa de la piedra. Bueno, si cortamos en este sentido, vamos a ver cómo ya en la mano mala hay ciertas fisuras transcristalinas que están cortando, estamos viendo esto. Y si cortamos en la otra dirección, si cortamos en la otra dirección, vemos una cantidad asombrosa de fisuras transcristalinas. Esto es la ley. La ley son las microfisuras de descompresión que están entre las fisuras de descompresión. Lo que veíamos antes, veíamos unas fisuras obvias, pues que dentro del granito, que siempre creíamos que un granito era súper isótropo, que tenía las mismas propiedades en las 3 direcciones del espacio, ahora vemos que no. Y esto era lo que utilizaron siempre los canteros para minimizar el trabajo. El trabajo de cantería era un trabajo arduo, duro y sin medios, y mal pagado. Había que minimizar como fuese el trabajo. Por lo tanto, ellos conocían, ya solo por el sonido del martillo, cuál era la dirección, también por el tacto, cuál era la dirección de la buena o de la ley. Y esto va a repercutir en el deterioro del granito, va a repercutir en la instalación del granito siguiendo unos parámetros, es decir, si tenemos un bloque de granito así, vamos a colocarlo en este sentido, si es un dintel, nunca en este, porque si no va a fracturarse, siguiendo estas fracturas de descompresión, y también va a repercutir y mucho en los tratamientos de conservación que utilicemos, porque va a ser distinto la capilaridad, como vamos a ver más adelante, en ese sentido, y el deterioro, bueno, lo vamos a ver. Otra cosa también que implica esta anisotropía del granito es la respuesta al abujardado. Es decir, va a ser muy distinto que abujardemos así. Supongo que sabéis lo que es abujardarlo. El abujardado, que vamos a ver ahora, es el acabado tradicional, que era un martillo con puntas de diamante, que dependiendo el acabado que queríamos dar, tenía más o menos de esas puntas, y pues se martillaba, se abujardaba con la bujarda esos planos para darle ese acabado final. Bueno, pues normalmente, y como es lógico, claro, ellos utilizaban la ley, que es esto, porque va a dar un plano ya recto. Yo si corto este taco de POSIT en esta dirección, va a ser algo recto. En cambio, si lo corto al contrario, se va a romper de forma muy heterogénea. Entonces, normalmente siempre el plano mayor va a ser el plano de ley, paralelo a estas fracturas. En este caso, como esto es un peldaño, vamos a tener este plano y esta dirección que es el plano de ley. Otra dirección, pues el plano de mano buena y el plano de mano mala. ¿Cómo se van a propagar las fisuras o las microfisuras que están ahí de acuerdo al abujardado? Lo vamos a ver. Vamos a hacer láminas delgadas en un plano que es paralelo a las fracturas de descompresión.
Vamos a hacer otra lámina delgada en planos que son en un lado paralelos y en otro lado perpendiculares a las fracturas. Y vamos a hacer otra lámina delgada, bueno, pues que es más o menos oblicuo. Bueno, que tiene varios planos, ¿no? Unos planos paralelos, otros planos oblicuos. Aquí sería perpendicular, esta zona sería paralela a las fracturas de descompresión. Y ese es el resultado. Y ese es el resultado. Cuando tenemos y abujardamos en este plano, va a haber una superficie más deteriorada. ¿Por qué se debe este deterioro superficial que vemos a microscopio? Después a simple vista casi ni se ve. Bueno, pues aquí estamos abujardando, pero aquí abajo tenemos un gran cristal de feldespato que va a producir una zona de sombra aquí y que las ondas van a rebotar en este plano. Van a rebotar y van a generar una suma de ondas, mayor energía, que va a producir un deterioro superficial. En cambio, en esta zona, pues no hay ese obstáculo y las ondas se propagan. Y al propagarse, las microfisuras de contracción también cualecen y crecen más. Incluso, dependiendo del ritmo, de la frecuencia que hablaba al principio, del cantar de la piedra, pues esta zona de mayor, las ondas se propagan y en cada fase van a rebotar. Se propagan y rebotan. Y dependiendo de esta frecuencia, esta zona de suma de ondas va a ser más somera o más profunda. Y esta zona es la que va a generar pues los desplacados que vemos pues en los sillares del centro de Madrid, de los zócalos del centro de Madrid, en muchos lugares. En cambio, si abujardamos de acuerdo a esas fisuras, lo que va a hacer es una coalescencia y las fisuras se van a propagar. En cambio, en la superficie no va a haber tanto deterioro. El deterioro se va a producir más en donde las fisuras son paralelas. Si lo estáis entendiendo. Y aquí nos pasa lo mismo. En este plano tenemos todas las fracturas y vemos como aquí, bueno, como aquí hay más deterioro. En definitiva, pues bueno, ya os estaba mostrando yo el bloque de POSIT. El granito es anisótropo, se utilizan esas microfisuras de descompresión para cortarlo y la propagación de las ondas va a ser muy distinta en una dirección que en otra dirección. La propagación de las ondas y también el ascenso capilar de agua, por ejemplo. Por lo tanto, el ascenso capilar de agua va a hacer que los sillares que se sitúen así va a tener este desplacado. Y va a tener este desplacado solo en una cara, no en la otra cara, por la propia disposición de las fracturas de descompresión. Bueno, vemos que en las esquinas, por ejemplo, este es un claro ejemplo, hay desplacado en esta cara, pero en esta cara no. ¿Por qué? Pues que es que una es el plano de ley y el otro es el plano de mano buena. En cambio, en los losas de pavimentación, normalmente los sillares se colocaban así, con las fracturas de descompresión en esa dirección, porque este es el plano cara vista, y entonces ya se ahorra ese trabajo de abujardado, ya sale casi recto, ya casi plano. En cambio, y eso se hace en las fachadas, se coloca así, pero en las zonas de pavimentación lo que interesa es que el plano recto, plano más plano, esté así. Y aquí no se van a producir desplacados normalmente. ¿Por qué? Porque el ascenso capilar y cada una de estas anisotropías, cada una de estas superficies, va a ser como una barrera de ascenso capilar. Y es muy difícil encontrar desplacados en pavimentos en losas de, de granito. Bueno, pues dejamos aquí, estamos en la Plaza Mayor de Madrid y volvemos a Portugal. Volvemos a Portugal
a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Cursos. Ese trabajo pues lo hice ya hace unos años, empecé yo creo durante la pandemia. Y esta iglesia, bueno, pues tiene, básicamente, es el granito de San Viñedo, el granito que está aquí arriba, y tiene algunos muy pocos sillares con el granito de maderas blancas. Por la iglesia, que vamos a hablar de ella también, es la iglesia de Santiago de Folladela, que mayoritariamente, y también ahora me gusta hablar siempre de granito principal de construcción, es el granito de Rezandaes. Bueno, aquí simplemente voy a poner algunas técnicas analíticas que se han utilizado en estos trabajos, pues, por ejemplo, la copia Raman para determinar las moléculas, difracción de rayos X pues, para determinar los minerales, microscopía óptica, que es que lo utilizo muchísimo, siempre hago estos mosaicos eh, para ser más representativo, oración de ondas de ultrasonido para ver cómo esas fisuras, esas microfisuras que decía antes, las fracturas de descompresión, se disponen, en qué dirección se disponen, propiedades hídricas que se utilizan pues Arquímedes, es decir, una lanza hidrostática con agua, esto lo continúo. Esto se utilizan las probetas, según para seguir los estándares internacionales de normas, tienen que ser probetas de 5 por 5 por 5 y las hay que secar en un horno. Una vez que se secan, se pesan, una vez que adquieren peso bastante, se pesan y se obtiene un peso seco. Después se mete en una cámara de vacío, se extrae todo el aire y cuando ya se ha extraído el aire, se mete agua. Entonces este agua va a meterse en los poros de esta piedra. Ahí 24 horas y después se pesa. Vamos a tener otro peso, un peso mojado, húmedo. Y finalmente obtenemos otro peso. Metemos esta piedra con todo el agua en sus poros y la pesamos, vemos lo que pesa sumergido en agua. Bueno, pues con esos tres pesos y con unas fórmulas determinamos pues, la porosidad, la densidad y esas propiedades que son fundamentales a la hora de caracterizar una piedra. Otra técnica que utilicé en este caso para el estudio de estas iglesias ha sido la colorimetría, siguiendo estándares internacionales, siguiendo los parámetros CIELAB, que es la luminosidad, CA y CB. Es decir, un dato nos va a determinar un color exacto. El punto va a ser aquí, 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 dependiendo de cada color, nos va a determinar un punto exacto. Barrido, fluorescencia de rayos X para ver la composición elemental y también hemos desarrollado en la Universidad de La Coruña, en el campus industrial de Ferrol, un láser, un escáner láser para medir la rugosidad superficial de estos acabados que comentaba antes, estos agujardados. Muy bien, bueno, pues vamos a la miga, ¿no? Volvemos otra vez a Nuestra Señora de Guadalupe, una iglesia más o menos típicamente románica, con dos tipos de granito, la petrografía, esas son las propiedades de cada uno de los granitos, que en este caso tampoco interesan lo suficiente. Las canteras históricas normalmente en esas iglesias rurales siempre son próximas, porque no tenían dinero para traer un granito súper especial. Y lo curioso de esta iglesia y en lo que yo me centré, aparte de todas estas características petrofísicas y la caracterización petrográfica de los granitos, pero vi que cada uno de los sillares tenía una marca de cantero. Entonces se me ocurrió, pues, hacer una cartografía de todos los sillares, de todas las marcas de sillares de estos canteros, ¿no? Primero veía que las marcas eran un poquito extrañas, una A, una B, esto, ¿qué tipo de marcas son estas? Pues, viendo bibliografía y demás, me di cuenta que eran marcas o letras protogóticas del siglo XIII. También cabe señalar que esta iglesia,
consta en los libros, se cree que es del siglo XV. A mí me extrañaba mucho que esos canteros rurales, después de 3 siglos, conociesen las letras protogóticas. Entonces hice pues esa cartografía de todos los sillares, de cada uno de los canteros que firmó ese sillar para cobrarlo. Posiblemente no lo cobraba muy rápido porque dejaba una marca bien clara y en el centro de cada sillar. Y me di cuenta, bueno, pues que había unas fajas, que me parece que eran 8, los canteros que trabajaron de principio a fin. La iglesia se hizo en la vida de los canteros, es decir, no tardó mucho tiempo en construirse, porque, por ejemplo, el cantero rojo trabajó desde el inicio hasta el final, el cantero amarillo. Hubo ciertas bajas, pues el cantero rosa causó baja y comenzó después el cantero azul oscuro. El cantero azul oscuro también empezó ya después de haberse iniciado la construcción. O sea que el estudio de esas marcas de canteros nos aporta información. También nos aporta información relativa a la maestría de cada uno de los canteros, ¿no? que esculpieron estos sillares. Porque los mismos que hacían los sillares hacían las dovelas o los canecillos. Bueno, esculpieron las dovelas y los canecillos. Bueno, se puede distinguir pues ciertas fases de construcción a partir de la interpretación de de esas marcas de cantero. Y también una cosa muy curiosa es que son los canecillos. Esta iglesia, como vamos a ver, es que normalmente todas las iglesias románicas tienen muchísimas reconstrucciones, las tiraron, las ampliaron, pero esta se conserva lo que es la nave auténtica. Y se puede ver gracias a la disposición de las marcas de cantero. Incluso los canecillos también están puestos de forma original, tal y como los colocaron en esos canteros tradicionales. Y estos son los canecillos del lado norte, en donde si nos fijamos, pues lo vamos a ver pormenorizadamente, pero en su mayoría son hombres. Bueno, algún cerdo, algún monstruo, pero son hombres en su mayoría. Vamos a verlo después pormenorizadamente. Y del lado sur, en su mayoría, también hay un monstruo, pero son mujeres. Esto me llamó la atención muchísimo. Si analizamos los canecillos uno por uno, bueno, uno por uno, voy a resumir, pero vemos primero que es el obispo, que según alguna gente me ha dicho que estaba en posición horizontal porque había ya fallecido a la hora de construir la iglesia. Como vemos aquí, bueno, también paneles de vino, estamos en el Alto Douro Vinateiro, hay una tradición vinícola muy rica y sobre todo hombres estáticos, serios, les parece que aburridos. Hay una mujer, pero una mujer vista desde la perspectiva del hombre, como mujer objeto, ¿no? Sexualizada. En cambio, el lado de los canecillos sur, pues están mujeres. Mujeres que ya tienen expresión. Mujeres como esta, que es una hilandera. Aquí también este canecillo me costó interpretarlo, pero finalmente vi que era un manojo de lino y el raspador. O sea, que están, bueno, están representando los quehaceres y los trabajos de la día cotidiano. También está representada orfebrería. En la zona pues está la cerámica negra de Isallans, muy cerquita a esta iglesia, que es patrimonio de la humanidad, la forma de elaborar. Y también vemos muchísimas mujeres con una cabaza viñateira, como se llama, con una calabaza para el vino.
Esta calabaza es curioso porque, claro, las calabazas en general vienen de América, pero esta, y estamos en el siglo XIII, pero esta específica, esas calabazas vienen de África y se han utilizado tradicionalmente para para el vino, ¿no? Para mantener el vino. Y bueno, pues una imagen de Alto Douro Esteiro, de la zona, es una zona impresionante, y se ve en el Duero en toda su magnitud. Y, ¿qué pasa? Veía que no hay canecillos en el ábside. Al hacer un análisis glucosimétrico, veía que el ábside tiene una rugosidad totalmente distinta. Los sillares del ábside tienen una rugosidad totalmente distinta a los sillares de la nave. Incluso aquí se puede ver cómo aquí han tapiado una fenestra, una ventana. Pero es que esa ventana para nada tenía la morfología de una ventana románica. Bueno, aquí son los parámetros de rugosidad. Y esta iglesia estaba datada, pues, gracias a este escudo. Pero ¿qué pasa? Que es que también por dentro se ve esta marca, que aquí estas sillares tienen marcas de cantero, esto sí tienen marcas de cantero, y esto no es un arco típicamente románico. ¿Qué pasa? Que en una etapa posterior se rehizo ese arco, se hizo a la moda gótica y se amplió el ábside. Y el ábside no tiene canecillos actualmente, pero los tuvo y los encontré en otra iglesia. Y este canecillo que está en otra iglesia, que tiene este granito, que es un granito muy característico que lo vamos a estudiar ahora, porque tiene estas manchitas ocres, marrones, pero en cambio este granito es otro granito, es el granito de antes. Y este canecillo pertenecía a la iglesia de Guadalupe, de Guadalupe. Porque esta iglesia es de otro granito, el granito de otro es que tiene esta característica que decía anteriormente. Este sarampión, que yo lo llamo sarampión. Bueno, pues esta iglesia es esta. Esta sí que ha sufrido muchas eh, transformaciones a lo largo de su historia. Vamos, casi al contrario que la otra, porque fijaros, en la otra, el ábside eh, era totalmente nuevo, era más nuevo, y aquí lo único que se ha conservado original es el ábside. Es decir, en la parte de atrás es en donde podemos observar esas marcas de cantero, no en el resto de las marcas de cantero, no en el resto, no en la nave. Bueno, aquí pues también una cartografía de los pocos marcas de cantero que quedan, porque esta iglesia en los años 90 se limpió con chorro de arena. Y claro, lo que digo siempre, que es que ese acabado tradicional pues es único y repetible y no deberíamos destruirlo, porque es que hoy en día nadie se va a poner ahí a fardar un sillar, ¿no? Porque tenemos que tener respeto en estas superficies. Antes decía que el granito principal de construcción era el granito de Trafandais, pero hay otros granitos, el granito de las Ratas, otros granitos en esa iglesia. Se ha hecho una cartografía de los granitos, también viendo las etapas a partir de los granitos y de una estratigrafía de paramentos, se ha podido determinar pues, cómo ha sido la evolución de estos granitos. Pero a ver, lo interesante, la miga, ¿en dónde estaba aquí? Pues, ¿qué son esas manchas marrones? ¿Qué es ese sarampión? Vamos a ser médicos de las piedras y determinar qué es ese sarampión. Hemos hecho, pues, Raman, hemos visto los picos de la goetita, hemos hecho Zen y hemos visto, pues que nada, que es goetita, que en algunos casos como este hay un hueco, la goetita ya no está, o queda poca, o de forma botroidal. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que había pirita cúbica, se transformó a goetita, en esa transformación
hubo una serie de reacciones que endureció la capa exterior, mientras que el interior se fue. Este hierro que estaba ahí dentro migró y tiñó parte del granito. ¿Pero qué tiñó? ¿En dónde se aloja este hierro? ¿Se aloja en todos los minerales de la misma forma? ¿Se aloja en unos determinados minerales? ¿O en dónde queda? Bueno, pues aquí tenemos una imagen petrográfica, nicoles paralelos y nicoles cruzados. Tenemos los minerales de alteración, las epicitas de azul, y en este caso tenemos otra imagen obtenida con fluorescencia de rayos X, en donde nos está enseñando o mostrando únicamente el hierro. Es decir, nos dice los lugares donde hay más porcentaje de hierro. Obviamente, pues el hierro está aquí, en este resto de goetita, que es este y que es este. Hierro por aquí, pero también hay hierro en otros minerales que no son la goetita, pero que se ha alojado el hierro en estos minerales. ¿Qué minerales son? Bueno, pues si sacamos el fondo negro, en donde no hay minerales, y los interponemos, vemos cómo este hierro está únicamente en estos minerales de alteración, en esta sericita, que ha retenido el hierro, mientras que el cuarzo, por muy fracturado que esté, no va a tener tantísimo, no va a tener hierro. Otra cuestión en esta iglesia que ha tenido muchas modificaciones, que decía que el granito principal de construcción era este de Pezondais, pero que hay otros granitos, este que tenía más refracción, incluso se veían estas marcas. Muy cerca de Villarreal está un yacimiento arqueológico, se llama Panoyas, que es un recinto donde había templos rituales, muy interesante, porque tiene unas inscripciones que están datadas y que dice que en tal Rufulus mandó construir ese templo. Claro, obviamente ese templo, una vez que pierde su función ritual, se convierte en cantera. Es decir, los vecinos iban a recoger allí las piedras, que no servían para nada, y o bien las vendían porque algunas de esas piedras tienen una marca de cantero que se llamaba P. El señor posiblemente sería Pedro, el señor que vivía cerca de Panoyas y las vendía al clero, esas piedras. Bueno, pues, ¿por qué? Vemos aquí también esa marca y esas marcas de esa grúa romana, ¿no? Por lo tanto, vemos que este canecillo, pues, pertenecía a la iglesia de los señores Filomena. Bien, bueno, yo creo que ya estoy en el tiempo que continúa la charla, tengo más cosas que contaros, pero ya es la hora, o sea que justo voy a terminar y dar las gracias de nuevo a la Arqueología de España, especialmente a la Geología, y también, bueno, pues a quien me financia actualmente. Y aquí estoy para resolver todas las preguntas, cuestiones que tengáis, y no sé si he ido demasiado rápido o no, porque he contado muchas cosas, pero bueno, estoy para resolver cualquier duda que tengáis. Muchas gracias, David. Mis felicitaciones por la charla y por el trabajo realizado. Me ha parecido muy, muy interesante y necesario, ¿no? Sobre todo necesario, por lo que tú mismo has comentado con relación a la conservación adecuada de la sillería de construcciones históricas, ¿no? Que a veces, con el ánimo de mejorarla, pues nos la cargamos parcialmente, como con esos solos de arena y tal, ¿no? Si hay alguna pregunta entre los asistentes, ahora este es el momento de hacerla, que tenemos a David todavía aquí. Hola David, soy Pilar Andonaegui, ¿qué tal? Hola. A ver, una curiosidad, un comentario con lo que has dicho antes de la construcción del dolmen en un dique de cuarzo.
Sí. En Totanés hay un cromlech, no es un dolmen. Y esto también es curioso, que está construido sobre un dique, en este caso es un dique de pórfido granítico, pero que tiene orientación este-oeste. Entonces yo no sé, alguna especulación es que lo pueden utilizar también como orientación para los solsticios o los equinoccios. Entonces es curioso que lo hicieron sobre el dique. O sea que teniendo así más espacio, dices, ¿por qué lo construyeron aquí encima? Con otra peculiaridad, el dique tiene cristales muy diomorfos de cuarzo. Entonces dentro del cromlech se encontraron también muchos cristales de cuarzo apuntados que provienen del dique. Entonces, Sí, 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 sí. yo no sé si Y los son usaban también. idiomórficos los cristales. Sí, sí. No sé si ¿Y para hay ellos también sería... turmalina? ¿Sabes si hay No, turmalina en allí? este No. dique turmalina no hay. No lo sé si los cristales de cuarzo tenían un simbolismo para ellos o no. Pues el caso es que aparecían muchos cristales de cuarzo Sí, también dentro del del cromlech, perdón. sí, sí, sí. Pues estoy trabajando ahora mismo en eso. Y dentro de poquito te voy a dar un artículo que va a ser súper, bueno, me parece súper interesante porque el cuarzo tiene magia. Ujú, Ahí te doy la pista. Eh, y esa magia era lo que la magia se conserva hoy en día. Es decir, hoy en día sigue habiendo cristales, bueno, la gente sigue atribuyendo un misticismo o unas propiedades esotéricas al cuarzo. Y esto es una herencia que tenemos de nuestros antepasados, porque nuestros antepasados veneraban el cuarzo por algo ujú, y no todo el más. Porque estoy trabajando ahora mismo en esa magia. ujú. Pues de este cromlech de Y Totanés que está en Toledo, hay una publicación. Si muy bien, pues te sí, sí, interesa. sí, sí, me pondré en contacto contigo y vamos, mira, personalmente te digo la magia. Pues me parece muy bien. Sí, sí, sí. Estoy súper Gracias, emocionado. David. Nada, nada. Gracias. ¿Alguna otra cuestión? Bien, pues si no hay ninguna otra cuestión, pues de nuevo reiterar el agradecimiento a David por su charla tan ajustada a tiempo. Y bueno, Eduardo, en principio no tenemos prevista alguna alguna charla para el próximo mes o Habíamos acordado que sería dentro de 2 meses, de porque 2 meses. sí, Y sería en abril. Y había por ahí alguna propuesta, pero no hemos hablado en nada fijo. O sea que ya avisaremos con tiempo de quién la realiza. vale, pues si quieres, lanza un mensaje en el foro del grupo de la Comisión de Geología para ver si alguien se anima a una geoarqueológica charla en un jueves, Exactamente. que era lo que habíamos hablado. Sí, los cuartos jueves de mes Eso es. una charlita. Muy bien, pues nada, gracias a los que han asistido y a David y a Eduardo por gestionar todo esto tan bien. Y espero dentro de poco poder dar una charla sobre esa magia. Muy bien, David, de acuerdo. Una pregunta para el grupo de arqueología de la sociedad. ¿Entro ahí al grupo y si quiero apuntarme me apunto? Sí, de geoarqueología, no de arqueología, de De geoarqueología, sí. geoarqueología, sí, 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 sí. tú escribe a Eduardo y te inscribe inmediatamente, vamos. Vale. Y es que yo ahora estoy también trabajando un poco, bueno, pues con cosas de la edad del bronce y de los romanos, de molinos, Vale, ¿sabes? De esas historias. Entonces, bueno, pues vale, pues también me uniré al grupo. desde luego Muy cuanto bien. más seamos mejor, más Sí. financiación. Claro. En la página web de la Sociedad Geológica, Sí. si entras en una pestaña que son las comisiones, Ujú. buscas la Comisión de Geoarqueología y allí te explica todo. Vale, Ya nos perfecto. envías un correo y es automático. Muy bien.
Pues nada. Tienes que buscar la pestaña de Sí, comisiones. sí, la de las comisiones, ya. Ujú. Sí, sí. Muy bien, pues os buscaré. Muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna consideración más, pues nada, daros las gracias y bueno, emplazaros para la siguiente, a ver si hay alguna postulación y, y que nada, que vaya todo muy bien. Muy bien. Bueno, Un placer. Gracias. Buenas noches. Chao, hasta luego. Chao. chao. Chao.